Amén. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Vamos a dar continuidad en este día al tema que venimos desarrollando con relación a qué es una doctrina de demonio y cómo podemos identificarla. Alabado sea Dios. Ya estamos un poco avanzados en esa idea, ya que este es el tercer tema que venimos tratando a manera de serie, con la finalidad de que podamos tener una idea más detallada, más explicada, amén, que como está en el libro. El libro, lo que es una página del libro, nosotros agarramos y hablamos una hora completa de esa página o de un tema en específico. Gloria al nombre del Señor. Por eso los temas ahí quedan más desarrollados, más ampliamente explicados. Gloria al nombre del Señor, para mayor edificación y comprensión de nuestra audiencia. Amén. Entonces, en este día vamos inicialmente a ir a la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 20. Libro de Éxodo, capítulo 20. Hoy lo vamos a analizar a manera de práctica. Sí, en una forma de práctica vamos a analizar algunos puntos específicos. Sea bendito el nombre del Señor, de las Escrituras. Éxodo 20, capítulo, versículo 1. Y leemos al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Gracias damos, Señor, por tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, y oramos pidiendo que nos dirija en este día según tu voluntad y tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, si estuviésemos hoy en vivo, o no en vivo, sino con la audiencia presente aquí, iniciáramos con alguna pregunta, como ¿qué es una doctrina de demonio? Y cómo podemos identificarla, para ver si el tema de ayer pudimos memorizar. El tema de ayer, ¿qué es una doctrina de demonio? Y cómo podemos identificarla. ¿Esto por qué? Porque es importante, de vital importancia, gloria a Dios, que cada tema puedan ser memorizados, puedan ser asimilados, puedan ser absorbidos y practicados. Hoy vamos a hacer un ensayo, alabado sea Dios, un ensayo, ustedes allá, nosotros aquí, para que hagamos una aplicación, alabado sea Dios, de el tema que estuvimos analizando ayer. Amén. Este ensayo es basado específicamente para ver el nivel de comprensión que ya hemos tenido sobre los dos puntos que citamos ayer, que es
el ejemplo de sana doctrina y un ejemplo de doctrina de demonio. Explicamos ayer que siempre la sana doctrina está basada en el sí de Dios, sí, o en el no de Dios, que lo que Dios ha dicho, eso es sana doctrina. Lo que Dios ha dicho. La doctrina de demonio siempre estará basada en contradecir y en tratar de establecer lo contrario a lo que ya Dios ha dicho y ya Dios ha establecido. Amén. ¿De acuerdo? Toda sana doctrina está basada en el dicho de Dios. Toda doctrina de demonio está basada en contradecir lo que Dios ha dicho. Quiero leer textualmente la introducción en esta parte. Alabado sea Dios. Se encuentra en el libro en la página 12. Alabado sea Dios, que dice de la manera siguiente: al abordar este tema, pienso que algunas personas se molestarán por las cosas que van a ser narradas a continuación. Sin embargo, el propósito nuestro no es de ofender a nadie, sino de decir fielmente las cosas como son. O sea, hay personas que se van a molestar. Sí. Indiscutiblemente. Hay personas que no se van a sentir bien porque van a entender que es un ataque a su iglesia, a su religión o a su denominación. A su creencia. O a su creencia, pero no es ese el propósito. Simplemente le vamos a aplicar las reglas de interpretación a esas doctrinas. Sí. Se las vamos a aplicar simplemente. Y la misma escritura van a decir sola, amén, conforme al texto sagrado, qué es una sana doctrina y qué es una doctrina de demonio. Sigue diciendo: en los años que he vivido sobre este mundo, he visto la triste y trágica realidad de cómo comúnmente en los sistemas institucionales pasados y presentes que han regido y que rigen nuestras sociedades, llámese política, social o religiosa, no ha faltado el abuso cometido por los más sabios y fuertes de usar la ignorancia de los más débiles y falto de todo conocimiento para ellos llevar a cabo sus personales, perversos, egoístas planes, mediante los cuales han defraudado y despojado criminalmente a la pobre humanidad. Por tanto, ahora queremos narrar resumidamente desde el punto de vista religioso, el cual es nuestro tema, el origen y la historia de la Iglesia Católica. Vamos a empezar hoy con la Iglesia Católica. Vamos a pasarle la regla, como ella es la más grande, vamos a aplicarle a sus doctrinas, amén, la regla que ya hemos analizado, que analizamos ayer, de que donde Dios dice que sí, sí, es que sí, y donde Dios dice que no, es que no. Entonces, en ese principio, usted mismo, usted misma va a ir observando dónde se evidencia. Esta es la práctica de hoy. Una doctrina de demonio, repito, no según mi criterio ni el suyo, sino según el principio y el criterio de Dios y de las Escrituras, de que la doctrina de demonio siempre dice lo contrario a lo que Dios dijo para establecer lo que quiere o que cree que es lo más correcto. Amén, gloria al Señor. Por tanto, gloria al nombre de Jesús, no es un ataque personal a la Iglesia Católica ni a ninguna denominación, porque en este estudio la vamos a pasear toda. Sí. Siendo la última del grupo, la Iglesia Evangélica, pero la vamos a pasear toda, gloria al nombre del Señor, con la finalidad de que nosotros nos tengamos pensamientos volátiles, no tengamos ideas que en el fondo no dice, pero ¿y si no es así? No, usted tiene que estar seguro. Usted tiene que estar segura de lo que usted afirma. Usted tiene que estar seguro de lo que usted enseña
o de lo que le han enseñado. Entonces, con estas dos reglas, mis amados, es sencillo que podamos entender, amén, con toda precisión, dónde está la verdad de Dios y dónde está la mentira. Entonces, ya vimos ayer, gloria al nombre del Señor, que donde Dios dice que sí, es que sí, y donde Dios dice que no, es que no. Vimos ayer que Dios dijo: no coma del árbol de la ciencia de bien y el mal, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Eso es palabra de Dios. Dios prohibió, dijo: no coma, no lo debe hacer. Está prohibido para ti, Adán. No lo hagas. Entonces esto es un principio de sana doctrina. Amén. Entonces nos vamos al otro lado, al opuesto, y entonces vemos que la serpiente dice: no moriréis. Lo que pasa es que Dios sabe que si come, seréis como dioses. Y serán abiertos vuestros ojos y tendréis conocimiento de bien y de mal, etcétera. Alabado sea Dios. Entonces, si agarramos esa regla, amén, pido su atención por favor. Si agarramos esas reglas y se la aplicamos a Éxodo 20 o al tema de la Iglesia Católica sobre las imágenes, amén, vaya siguiéndome ahí, sobre las imágenes y las adoraciones a los ídolos en la Iglesia Católica. Iniciamos aquí en este punto y aplicamos esta regla. Dice Éxodo 20, donde leímos versículo 1: y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Quién es que habla? Dios. Dios. ¿Quién es que vamos a escuchar? ¿A quién vamos a escuchar aquí? A Dios. ¿Entendió? ¿Entendió este detalle? O sea, cuando dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo, aquí el mismo que dijo: no coma del árbol de la ciencia del mal. Aquí ahora vamos a escuchar su voz, lo que él establece, lo que él dice, cuál es su voluntad. Y dice: yo soy Jehová tu Dios, se está identificando, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto empieza aquí con un ¿qué? Con un no. ¿Un no de quién? ¿Mío? No. De Dios. Un no de Dios. Dios está diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Prohibición. El mismo no que salió en el huerto de Edén, que dijo: no coma, que es un no de Dios. Aquí dice: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Sigue diciendo: no te hará imagen. Sigue con un no, una prohibición. No te hará imagen ni ninguna semejanza. Aquí está refiriéndose una imagen o algo que se parezca a una imagen de lo que hay, de lo que esté arriba en los cielos. En el cielo está Dios, está nuestro Señor Jesucristo, están los ángeles, sí, están los 24 ancianos, están los querubines, los serafines, sí. Amén. Dice: no te hará imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las aguas. O sea, esto es una prohibición absoluta que hace el Dios del cielo. Dice: no te haga. Ahora yo le pregunto a usted, y aquí abrimos un paréntesis, ¿qué diferencia hay entre el no del huerto de Edén, que Dios dijo: no coma para que no muera, y aquí dice: no te haga imagen ni semejanza de lo que hay arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de las aguas? No. ¿Cuál diferencia? Le pregunto a usted que está en la sintonía. ¿Hay alguna diferencia entre un no y el otro? Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a escuchar a ver su comentario. Vamos arriba. Amén, porque en este día tenemos que interactuar. Sí, sí. Haga su análisis, haga su yo voy a leer sus comentarios en esta hora. Revise el no de Dios del huerto de Edén y el no de Dios aquí en Éxodo capítulo 20. ¿Cuál diferencia hay entre un no y el otro?
Hay diferencia, amén, entre el no que Dios le dice a Adán, no coma, y en el no que le dice al pueblo de Israel, no te hagas imágenes. Sí. O sea, ¿cuál diferencias hay? Alabado sea Dios. ¿Ha notado usted? Yo sé que usted está en análisis ahora, que las personas están analizando, y eso es muy bueno, claro, que se haga un análisis, una revisión, pero en lo que usted, alabado sea Dios, hace la evaluación, el no de Dios es un no. Sí. En el huerto del Edén dice no comas, aquí dice no te hagas. Alabado sea Dios. Dice por aquí Malvi Payares, dice, bueno, gloria a Dios, acaba de borrar el comentario. Pues bien, mis amados, entonces, ¿qué diferencias hay? Dice Malvi Payares que no hay diferencia. No, porque a veces, varón, usted sabe que hay teólogos y hay maestros que cuando quieren llevar un texto a lo que ellos quieren decir, vemos que lo sacan de contexto. ¿Me entiendes? Y buscan las maneras, y buscan la forma de buscar el versículo y capítulo para llevarlo a contexto. Pero aquí vemos claramente, como dice el no de Dios en el libro de Génesis, y vemos como dice en el libro de aquí Éxodo, y está hablando claramente que es un no, que Dios está diciéndole, no te haga imagen y semejanza. Claramente, o sea, que no es, como dice, moviéndolo de un lugar a otro, sino que Dios mismo, la palabra que le dio a Adán al principio, está dando a Moisés. El mismo no. Para que no haga algo que él no le agrada, o sea, que no invada ese mandamiento. Exactamente. Entonces, fíjese qué rápido nos podemos dar cuenta dónde hay doctrina de demonio y dónde no. Claro. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Dios está diciendo no en el huerto del Edén, alabado sea Dios, aquí también nos está diciendo no hagas, no te hagas. Dice Marisol Durán, dice, fue la desobediencia, no hay diferencia. No hay diferencia. ¿Debe? No hay diferencia, el mismo no. Entonces, si queremos andar en sana doctrina, le decía antes de ayer que debemos tomar en cuenta siempre ese principio. Claro. Si queremos hacer la voluntad de Dios y no caer en doctrina de demonio, siempre debemos utilizar esa regla y ese principio de observar dónde está el sí de Dios y dónde está el no de Dios. Y todo lo que sea contrario a eso es doctrina de demonio. Dice también Sonia Carrasco, la palabra es clarísima, no adorar nada más. Amén, gloria al Señor. Dice también Mini Toy, dice, no hay diferencia, no es no. ¿Usted ve? Ya estamos entendiendo el asunto. Claro. Entonces, esa regla la llevamos así desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice Sonia Diloné, dice, ninguna diferencia, es lo mismo. ¿Usted ve? Ahora, estoy de acuerdo con que ustedes están afirmando, pero cuando nos metamos para la iglesia evangélica se va más juidero. Se lo estoy advirtiendo, se va más juidero, porque hay personas que cuando entremos a la iglesia evangélica y empecemos a citar, o dicho de otra manera, ¿qué usted cree que siente un católico ahora, apostólico romano, cuando siente que le están confrontando su doctrina y su teoría? Sí. Se empiezan a enfurecer. Lo más prudente sería que la persona baje la guardia ante la palabra de Dios y la verdad de Dios. Claro. ¿Entiende? Pero eso no es lo que ocurre comúnmente. Dice Robert Pujol, dice, no es no. Así que no hay duda. Está claro entonces. Dice Malvi Payares, así es, pastor. Dice Ana Hernández, dice, amén, no es de Dios. Amén, nos de Dios, no hay diferencia porque Dios no es como los hombres. Amén, así mismo es. Dice Sonia Carrasco, porque es el mismo no. Es el mismo no. Es el mismo no. ¿Entiendes? Entonces, ahora vamos a ver. Bueno, dice por aquí. Dice Dinalda Graciano. La palabra de Dios, bendición, pastor, tal como Él nos es, no. Y el sí es sí. Exactamente. O sea, que no podemos nosotros ignorar ese principio. Sí. Entonces, si ignoramos ese principio, podemos creer cualquier cosa. Podemos creer cualquier camuflaje. Note y recuerde que ayer estuvimos hablando y explicamos 10 pasos que usa el enemigo para convertir un no en un sí. ¿Entiendes? Que aumenta la prohibición, que pone en duda el dicho de Dios, sí,
que hace que la persona se enfoque en el árbol prohibido, que hace que la persona crea que lo que le están prohibiendo es porque va a alcanzar y va a lograr, que se lo quieren impedir, etcétera, etcétera. Y él sigue empleando la misma regla y la misma forma. Gloria al Señor. Seguimos aquí en Éxodo 20. Dice, no te inclinarás ante ellas. Le hago la pregunta, porque la Iglesia Católica, después que la Iglesia Protestante le ha confrontado fuertemente con todas sus herejías, ellos dicen que ellos no adoran a María, que ellos la veneran. ¿Ha escuchado eso? Con un sí o con un amén. Dígame si usted ha escuchado a un católico decir que ellos no adoran a María, que ellos no adoran a María sino, o a los santos, sino que ellos la veneran. ¿Cuántos han escuchado eso? Vamos a ver, con un amén o con un sí. ¿Ha escuchado usted alguna vez a los católicos decir que ellos no adoran a María, que ellos la veneran? Alabado sea el nombre del Señor. Dice por aquí, salvación para tu hogar. Amén. Ahí están diciendo mini toy. Amén. Es un sábado hoy interactivo que estamos aquí tratando para que la enseñanza quede más aplicada. Sí. Porque de repente la gente está en sus ocupaciones y hay cosas que se les pasan, pero esto yo creo que es de vital importancia que lo podamos asimilar. Amén. Dice Alda Ortega que sí. Que amén. Gloria al Señor. Dice por aquí Dinalda Graciana, hay tanto del que predicar y me viene a hablar de las fiestas del padre de fiesta pagana. Sí, exactamente, hay muchas cosas de que predicar. Marisol Dolar dice amén. Bueno, ya están los hermanos confirmando. Si ellos quieren disfrazar su mentira, claro que sí. Entonces, pero cuando con esta regla no hay forma de que no camuflajen su mentira, porque emplean el mismo sistema que usó el enemigo en el huerto del Edén para disfrazar y convertir una mentira en una verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, fíjese que ellos dicen que ellos no adoran a María, que ellos la veneran. Ahora bien, Dios dice, no te inclinarás ante ella. Estamos en Éxodo 25. No te inclinarás ante ellas. Le hago la pregunta. ¿Se inclinan ante las imágenes? ¿Sí o no? Porque ellos dicen que ellos no la adoran, pero inclinarse es adorar. ¿Qué es inclinarse? Venerar, no. Inclinarse es adorar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se inclinan? ¿Se inclinan ante las imágenes? ¿Se inclinan ante las estatuas? Sí se inclinan. Entonces Dios dice, no lo hagan. Ellos lo hacen, se inclinan y lo justifican. Se inclinan y lo justifican. Alabado sea el Señor. Entonces de esa manera podemos ver claramente que la forma que ellos utilizan para justificar sus herejías es el mismo sistema de la serpiente en el huerto de Edén para hacer que el hombre y la mujer coman de lo que Dios dijo que no coman. Aquí ahora no es un árbol. Aquí ahora es una prohibición a adoración a dioses ajenos y a imágenes. ¿Entiendes? Dice por aquí Albert Pujol, se inclinan y les ruegan. Claro que sí. Entonces, y vamos para allá, para ese punto. Y le piden, como dice por ahí. Exactamente. Dice, no te inclinarás ante ellas. No te inclines ante ellas. Dios se lo prohíbe. Ellos se inclinan, sí. Ni las honrarás. No las honrar, que es sinónimo de venerar. Ellos dicen, nosotros no la adoramos, nosotros la veneramos. Sí. Pero realmente lo que ellos hacen es un culto de adoración a los santos. Esa es la verdad. Es un culto de adoración. Porque ellos se inclinan y adoran. Ellos dicen que veneran, no, es falso. Es la mentira de la serpiente. Se inclinan y adoran. O cuando nosotros éramos ahí, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Y le hacen un culto. Y le hacen un culto. Fíjate que una fiesta o una celebración al ídolo. Al ídolo. Es un culto de adoración. Sí.
Y la gente sale para esa festividad a adorar esa imagen. Esa es la verdad. Y le hacen, como ellos dicen, una hora santa. Diría que duran una hora rezando al ídolo. Al ídolo, sí, alabado sea Dios. Entonces también eso implica que elevan a los santos, escuche bien, a la altura de Dios. Sí. ¿Por qué lo elevan a la altura de Dios? Porque, en primer lugar, los seres humanos y aún los ángeles somos seres finitos, no infinitos. Dios es que es omnipresente. Nosotros ni ningún ser creado es omnipresente. Esto quiere decir que no puede estar en varios lugares al mismo tiempo. Eso solamente le pertenece a Dios. Ahora bien, cuando ellos dicen, supongamos que María se puede adorar aquí y se puede adorar allá, y al mismo tiempo ella está en todos lugares, la están elevando al nivel de Dios. Nivel de Dios. Le están dando la omnipresencia. Omnipresencia, sí. Y eso es doctrina de demonio. Sí. ¿Estamos entendiendo, mis amados? O sea, la están elevando a la altura de Dios y la están poniendo en ese mismo contexto, dándole una deidad que no le corresponde. Sí. Por eso cuando ellos dicen que ellos están rezando en todo lugar del planeta, Santa María, Madre de Dios. Aquí hay otro problema. Porque ella no es madre de Dios. Dios no tiene madre. Dios no fue parido. No, varón, pero fíjese que nosotros los cristianos decimos que Cristo es Dios. Exactamente. Entonces, ellos dicen que como Cristo es Dios, ¿entiendes? Ella fue la madre de Dios. Exactamente. Pero ¿qué pasa con esto? La Biblia dice claramente sobre Jesús, Sí. que en el principio él era el verbo, ya él existía. Ya existía. O sea, él se hizo carne y entró en un vientre para nacer. María fue utilizada como un instrumento Sí. para que él venga al mundo. Alabado sea Dios. Pero ya Jesús existía. Por esa razón, alabado sea Dios, en una ocasión los escribas y los fariseos fueron confrontados por Jesús. Sí. Y le dice él, ¿de quién es el Hijo del Cristo? Porque en los días de Jesús no se decía hijo de María, no se decía Santa María, Madre de Dios, sino que era David. Sí. O de Abraham. O de Abraham. Sí. Entonces dice Jesús, ¿de quién es el Hijo del Cristo? Y ellos dijeron, de David. De David. Se decían, Jesús, hijo de David. Sí. Esa era la forma, no era hijo de María, sino de David. Sí. ¿Entiendes? Eso eran los días bíblicos. Sí. Entonces la gente estaba convencido de que el Mesías iba a ser hijo de David. Sí. Y entonces Jesús le dice, pero como David en el espíritu dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haya puesto a tus enemigos por detrás de tu pie. Dice, si David en el espíritu le llamó Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Sí. Y dice que nadie pudo contestarle, porque es lógico. En otra ocasión, alabado sea Dios, dice las Escrituras que Jesús, siendo confrontado por los escribas y los fariseos, dijo, Abraham se gozó de ver mi día, de que iba a ver mi día y lo vio. O sea, 4000 años antes. Sí. Entonces dicen ellos, ven acá. 4000 o 2000 años antes. Pero tú no tienes 50 años. Y tú viste a Abraham. Y dicen, sabemos que tú tienes demonio porque tú viste a Abraham. Y tú no tienes 50 años. Y Jesús dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Le fundió, varón. Claro. Fíjese que cuando usted habla con un católico apostólico de eso, ellos dicen, pero ¿quién es primero? ¿La gallina o el pollito? Oiga, qué lógica. Oiga, ¿qué dice la Biblia?
Dejando que está hablando ellos, varón. Que la gallina Sí. es primero, porque la gallina pare primero el pollito y después el pollito. O sea, que la gallina es María y el pollito es Jesús. Exactamente. Oiga qué Biblia sacan ellos, que quién fue primero de la gallina y el pollo. Alabado sea Dios. Entonces cuando vemos las escrituras, también dice el apóstol Pablo, alabado sea Dios, dice que en él fueron creadas todas las cosas y nada sin él ha sido creado. Es decir, que él es el primogénito de la creación de Dios, Sí. el principio de la creación de Dios, que todas las cosas han sido creadas por él, y sin él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. O sea, él está desde el principio de la creación. Lo primero que Dios hizo fue Jesús, porque él es el principio Al principio. de la creación de Dios. Entonces vemos, mis amados, alabado sea Dios, cómo en esa denominación religiosa se sustenta la idea de que Jesús, nuestro Señor, está por debajo de María. Y por eso él en varias ocasiones le decía a ella mujer. Sí. No le decía madre, sino le decía mujer. Aunque no está mal que le dijera madre. Sí. Porque según la carne vino al mundo por Según la medio de carne, ella. según la carne. Según la carne. Sí. Pero debemos entender claramente, mis amados, las diferencias que existen entre una cosa y la otra. Amén. Yo diría, varón, también que lo que pasa es que hay personas que el que es ignorante a las cosas de Dios, como hablaron estos días, varón, hay cosas que lo dudan, porque fíjese que en nuestra mente finita nosotros ponemos a pensar, Dios, los ángeles, para allá lejos, varón. Sí, Nos fundimos, varón. sí, claro. Es que no hay capacidad. Esa capacidad no está. Nos fundimos, Eso es como usted fundimos. explicarle a una hormiga Eh, el funcionamiento de un celular. No hay forma de que la hormiga entienda. forma. ¿Entiende? Gloria al Señor. Entonces, estamos analizando aquí las diferentes doctrinas y teorías de demonio que hay en la Iglesia Católica, que son doctrinas de demonio a la luz de la Biblia. Entonces, el concepto de la canonización de la Iglesia Católica, cuando ellos canonizan a una persona y lo hacen santo. Escuche bien. La Iglesia Católica se atribuye el derecho de declarar quién es santo y quién no. ¿Quién es santo y quién es impuro? Exactamente. Por ejemplo, cuando ellos declaran que alguien es un santo, es elevándola a nivel de una deidad. Sí. Porque ese santo ya la gente lo puede adorar. Una deidad cual se le puede rendir adoración. Entonces, más nadie es santo, solamente lo que la Iglesia Católica canoniza y Declara. autoriza como santo. Declaran como santo. Pero en esta declaración aquí es, reitero, es elevándolo a nivel de una deidad para que la gente le ore, Sí. para que la gente le rece. O sea, es alguien que ya pasó de una persona normal Sí. a una deidad. Pues ya es digno de que se le pida, ¿entiende? Sí. Y se le rece. Entonces, ese término de santo que usa la Iglesia Católica tenemos que aclararlo. Sí. No es la santidad bíblica, es convertirlo en un Dios. Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sé santo, porque yo soy santo, y sin santidad nadie me verá. Es decir, que solamente son santos en la Iglesia Católica lo que la Iglesia canoniza y autoriza como santo. Ahora yo le hago la pregunta a usted. Si la Biblia dice que hay que ser santo, Sí. porque sin santidad nadie lo verá, entonces eso implicaría que solamente según el canón católico, lo que ellos declaren santos son los que van a ver a Dios. Y los otros, según esa regla, todo el que la Iglesia Católica no ha declarado santo va rumbo al infierno. Sí. Según esa regla, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces ellos dicen que solamente lo que la Iglesia Católica canoniza 50 años después de su muerte pueden ser declarados como una persona santa. Entonces, repito la pregunta, ¿qué son los otros? O sea, si el Papa que está ahí no es declarado santo todavía, Todavía. no es declarado santo, ¿por qué le dicen su santidad? Usted ve que son doctrinas de demonios fuera completamente de Yo contexto. diría, varón, también los que están ahí como feligreses, varón. No son declarados santos después que mueren. Entonces, ¿para dónde van eso mismo? Exactamente. O sea, que no saben lo que están haciendo. Eso es la serpiente metida ahí haciendo cambalache. Es una locura, varón. Es una locura Una completa, locura. total.
Alabado sea Dios. Entonces le llaman santo a lo que la iglesia declara como santo. Por tanto, los otros no son santos, son demonios. Un demonio. Ahora, el problema de eso es que aún lo que ellos están declarando como santo, porque ellos caprichosamente a su antojo le tienen una regla para declarar quién es santo y quién no. Esa regla no vino del cielo tampoco. O sea que son demonios declarando a demonios santos. No, porque, varón, fíjese, usted analiza que son personas que han muerto en el pecado. Sí, claro. Han muerto primeramente sin reconocer a Cristo como Señor y Salvador para ser salvos. Porque nosotros sabemos que dice la Biblia que el único nombre debajo del cielo dado a los hombres para que podamos ser es Cristo, ¿me entiendes? Sí. O sea, y no solo eso, sino que mueren, varón, en lo que es el adulterio, varón, violaciones, varón, robos, hurto. Mueren en su pecado. Mueren en el pecado. Entonces, si mueren en el pecado, entonces ellos le quitan el pecado, según ellos, y dicen que ya son santificados. O sea, es podemos decir, es un engaño y una doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque ellos se engañan a sí mismos, varón, sabiendo que la persona partió en desobediencia a Dios. Exactamente. Pero ellos se creen ese imperio que han constituido de herejía. O sea, que ellos se creen que están por encima de lo que Dios ha dicho. Porque fíjese que la Biblia dice que si una persona muere, Dios dice, mira, no adultere, o sea, no robe, no hurte. Entonces ellos entienden que cuando dicen, esta persona es santo, o esta persona está en el cielo con Dios, ellos entienden que están por encima de lo que Dios dijo. Sí. Sí, porque están quitando la verdad de Dios, varón, y están poniendo la verdad de ellos. O sea, ellos podemos decir que están por encima del trono de Dios. Exactamente. Entonces entramos en otro renglón. Ninguna persona fallecida tiene facultad bíblicamente para hacer milagro. Ninguna persona fallecida. No. Pablo está muerto esperando la resurrección en el paraíso. Sí. María está muerta, ella no ascendió al cielo. Como dice la Iglesia Católica, el Papa Pío, no recuerdo Pío cuánto, en el 50 del siglo pasado, declaró la asunción de María, o sea que ella ascendió al cielo. Sí. Hace 70 años nada más de eso, que ella ascendió al cielo. O sea, porque un papa dijo que ella ascendió al cielo. Hace 70 años. 70 años. No cuando ella murió. No cuando ella murió, sino que él declaró hace 70 años que María ascendió al cielo, la asunción de María. ¿Por qué? Porque la querían hacer la reina del cielo. Sí. Pero para hacerla la reina del cielo tiene que haber ascendido. Sí. ¿Entiendes? Entonces, hasta ese momento, en la Iglesia Católica, María todavía estaba enterrada. Sí. Pero para hacerla la reina del cielo, que es el título que le daban los antiguos paganos a Semirami, sí, el título de la reina del cielo. Entonces, para posicionar a María en la misma posición, declararon su asunción. De ahí nace la doctrina de la asunción de María, que es falso, es una herejía, es doctrina del demonio. María no ha ascendido. Y si la Biblia lo dijera, pues no hay problema. Claro. Pero Jesús ascendió al cielo. Ese sí. ¿Dónde dice la Biblia que María ascendió al cielo? No está, mis amados, en ninguna parte. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, de alguna manera, mis amados, gloria al nombre del Señor, debemos de nosotros estar claros. No importa que ellos sigan ahí. No. Pero nosotros estar claros que salimos de la Iglesia Católica porque todo lo que hay allí es herejía pura. Son puras herejías. Para donde quiera que usted observe, a la luz de la Biblia, usted lo que se va a encontrar es con puras herejías. Entonces vemos, mis amados, que declararon la asunción de María, ellos. Sí. O sea que la iglesia tiene facultad para hacer que alguien ascienda al cielo. Y ponerlo, bajarlo, quitarlo, sacarlo de allí y meterlo al infierno. Y mandarlo también para el infierno. Que o sea, la iglesia tiene esa facultad. No, yo diría que Jesús le dijo a los discípulos, a que ustedes perdonen el pecado, entonces, pero no fuera de la voluntad de Dios. Exactamente. No, pero que eso ya es en otro orden. En otro orden. Porque eso en el orden, supongamos, de alguien es un pecador. Sí. Se arrepiente. Sí. El sacerdote ora por esa persona. El pastor, el ministro ora por esa persona. Y entonces, como está delegada la función sobre ese ministro que está en Dios. Sí, está en Dios. Autorizado por Dios. Sí. No por una religión hereje. Entonces,
cuando la persona ora, amén, la oración es escuchada Sí. y Dios recibe a ese pecador. Sí. Por eso dice que si alguno estuviese enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él, y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Sí. Esto es por la oración de los ancianos. Amén. Delante del Señor. Y eso es válido. Pero, ¿cuál es el detalle aquí? Que han colocado a los santos en lugares de dioses. Sí. Se potran delante de ellos y lo adoran. No es que lo veneran, es que lo adoran. Le prenden vela y le ruegan y le piden para que ellos hagan. ¿Cierto o falso? Que le prenden vela, se arrodillan delante de ellos y le piden para que ellos sean lo que le resuelvan. Sí. O sea, ¿quién le piden ellos? ¿Le están pidiendo a Dios o le están pidiendo a esa imagen? A la imagen. Le están pidiendo a la imagen. Y están diciendo que en esa imagen hay una deidad que puede venir y resolver el problema que ellos tienen. Entonces, ¿quién se oculta ahí? Un demonio. Porque ahí pasan cosas de verdad. Hay gente que piden y reciben, pero es porque hay un engaño demoníaco ahí atrás para mantenerlo envuelto en esas cosas ahí. No, y varón, y también hay algo. Fíjese que cuando una persona está bien desesperada, bien atacada, clama, varón. Y a veces Dios hace la obra. Sí, pero ahí tenemos que diferenciar en dos sentidos, porque Dios, lo que Dios no va a contestar es para el error. Sí, para Ahora, el ¿qué error. pasa? La gente clama Sí. a una imagen. El enemigo escucha la oración y saben que están orando. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Para que crea que esa imagen, Dios está ahí. Sí. ¿Quién hace la obra? Satanás es que contesta. Pero para que la persona crea que Dios le contestó o que el santo le contestó, Sí. y entonces la persona se haga un devoto de Devoto. ese santo. Sí. Porque Dios no va a contestar una petición a una imagen para que la persona se aferre a un ídolo. No. ¿Usted ve? No. Entonces, ¿quién contesta? Es el demonio que está asignado a ese ídolo. Contesta esa petición para que la persona se aferre y haga de esa imagen el santo de su devoción. Sí. Entonces, ya como santo de su devoción, se le convirtió en su Dios. Y esa persona nunca va a clamar a Dios, sino que va a clamar a su santo. Yo lo digo en el contexto, varón, porque hay personas que a veces han estado desesperadas y han estado aún en el borde de la muerte. Y a veces estamos hablando, haciendo diferencia. Y Dios le contesta. Y sabe que es la persona a veces. Después viene y le va al santo de su devoción o a otra persona a a rendirle culto a tal X santo, el cual le sirve, y no le da la gracia a Dios. Sí, exactamente. Si la persona clama directamente a Dios, se puede manifestar la misericordia de Claro. Dios. Pero ya eso ocurre, alabado sea Dios, que por ignorancia la persona vuelve a sus ídolos. Vuelve a sus ídolos. Pero Dios puede contestar a cualquiera que se humille un clamor y una petición. Ahora, Claro. Dios lo que no va a contestar es una petición que se esté haciendo a un ídolo para que la gloria sea del ídolo y esa Sí. persona se hunda más Sí, sí. en sus herejías. Alabado sea Dios. Entonces, mis amados, estamos analizando aquí hoy, gloria al nombre del Señor, la postura del Éxodo 20 y la posición católica con relación al culto a las imágenes y a los santos. Esto es lo que estamos analizando, gloria a Dios, y vemos, mis amados, que Dios dice claramente: no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, en la tierra o debajo de las aguas. No las honrarás, no te postrarás ante ellas. Tajantemente Dios lo prohíbe. Entonces vemos, mis amados, que la Iglesia Católica practica todo esto en contradicción a lo que Dios ha dicho. Entonces yo concluyo, es mi conclusión: la práctica de la adoración en la Iglesia Católica a los ídolos y a las imágenes, mi conclusión es doctrina de demonio, porque contradice el dicho de Dios. Sí. ¿Qué es? Esa es mi conclusión personal. Esa práctica es doctrina de demonio y culto a los demonios. Lo que pasa, varón, que fue como pasó en el principio, en el huerto, que Satanás usó la serpiente para introducir la doctrina del demonio a la pareja. Ahora aquí él usa a los sacerdotes, Sí, es lo mismo. usa a muchos feligreses para que introduzcan la doctrina del demonio. La doctrina de demonio. O sea, no hay una denominación en la tierra religiosa, a mi juicio, por el análisis que ha hecho, que tenga más herejía que la Iglesia Católica. No hay otra más hereje. No. Las demás
van segundo, tercero, cuarto, quinto, y así sucesivamente. Por eso le llama en el libro de Apocalipsis, donde leímos en el capítulo 7, dice, la madre de la ramera, la que ha contaminado Exacto. la tierra. Sí, la madre de las rameras madre y de las abominaciones de la tierra. Sí. Es la madre. La madre. Alabado sea Dios. Estamos comprendiendo en este día, mis amados. Entonces, en este primer punto de análisis que estamos realizando en este día sobre la Iglesia Católica, y más adelante van a salir algunos otros puntos a análisis, pero utilizando esa misma regla, que vamos a entrar otra vez en la Iglesia Católica, que vamos a entrar a la Iglesia Evangélica, vamos a entrar a los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, los miten Aarón, todas las denominaciones las vamos a pasear porque tenemos tiempo para eso. Claro. No andamos rápido. Yo creo que ustedes no andan muy rápido, ¿verdad? Alabado sea Dios. Y vamos a examinar cada una de las posturas, alabado sea el nombre del Señor, de cada denominación religiosa. Y después finalmente vamos a entrar en la Iglesia Evangélica, que ahí que se va más el lío. Sí, claro, porque yo sé que casi todo el evangélico que esté en la sintonía hoy está de acuerdo conmigo. Casi todo. A menos algunos que tengan su altarcito todavía por ahí agachado, encendido. Alabado sea Dios. Pero yo creo que casi todo el mundo hoy está de acuerdo conmigo. Que son brujos. Todavía son brujos. No, porque hay gente que visitan su brujo todavía. Yeah. Y dicen que Dios está ahí todavía. Gloria al Señor. Pero entonces, mis amados, ignorancia. Entonces, estamos viendo hoy y estamos analizando, revisando desde una óptica bíblica, doctrinal, alabado sea Dios, la conducta, el proceder de la Iglesia Católica en relación, amén, ¿a qué? A la idolatría. ¿Qué dice? Supongamos, cuando yo analicé este tema, yo tenía una Biblia católica en aquel momento. Sí. Porque la Biblia católica tienen unos comentarios debajo, al pie de cada versículo, para explicar el por qué ellos enseñan tal cosa. Y dice la Iglesia Católica de la manera siguiente. Un comentario, la Biblia Católica. El texto dice que no se deben adorar ninguna imagen ni semejanza, etcétera, 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 etcétera. Pero la Iglesia ha determinado, así mismo lo dice el texto, la Iglesia ha determinado que sí se pueden adorar o honrar las imágenes de María y de los santos, porque ellos no son Dios. Yo no entiendo qué es lo que están diciendo con eso. Que sí se pueden adorar porque ellos no son dioses. Sí, entiendo. Pero yo no entiendo qué es lo que tratan de decir con eso. Yo dije, pero qué es lo que están tratando de decir con eso? Oiga, que sí se pueden adorar las imágenes de María y de los santos porque ellos no son dioses. Pero lo están adorando como Dios. Lo primero es que Dios está diciendo que no lo haga. Claro. Dios lo está prohibiendo. Y entonces lo que están tratando de explicar ni siquiera saben lo que están diciendo. No tienen la más mínima idea de lo que están diciendo. Que sí se pueden adorar. O sea, Dios dijo que no, pero la iglesia dice que sí. Eso es el diablo que está hablando ahí. Claro que sí. Dios dijo no te hagas. Y ellos dicen sí se puede hacer. Claro. En el huerto del Edén Dios dijo no comas. La serpiente dijo sí come. No moriré. Dijo Dios si come morirá. La serpiente dijo no morirá. Entonces la serpiente es la que encabeza toda doctrina y toda ideología de enseñanza en la Iglesia Católica. La serpiente, la misma serpiente de Edén, es la que en la Iglesia Católica ha establecido todas las enseñanzas. La serpiente. ¿Sabes? O sea, y es mi deber fijar postura con relación a este tema en este día. O sea, yo no puedo decir parece. Sí. Yo no puedo decir existe la posibilidad. Yo tengo que estar seguro, tengo que soltar esto. No, porque es algo evidente, varón. Y el que yo diría que pone este tema análisis sabe, porque hay personas, varón, que saben las cosas, pero a veces no hacemos lo loco. Porque sí. eso hace ser loco. ¿Me entiendes? Eso yo diría que los mismos teólogos de ellos saben cómo son las cosas, pero se hacen el loco, varón. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar la postura de que Dios está diciendo que no. Exactamente.
Y ellos dicen no, pero entonces si decimos que no a estos feligreses, se cae el imperio. Porque, o sea, se cae el negocio. Sí. Hacen como cuando Pablo fue a la ciudad de ¿cómo se llama? Esta que estaban allá, los que hacían templecillas de la diosa Diana. En Éfeso. En Éfeso, sí. Que dice que se levantaron ellos y dijeron, pero mira, este negocio Se nos va a caer. nos va a caer. Y de aquí que nosotros sustentamos a nuestra familia. O sea Y que esta gente está diciendo que lo que nosotros hacemos no son no dioses. son dioses. Entonces, que ellos lo que analizan es, bueno, si nosotros decimos a esta persona que lo que dice la Biblia es la verdad, y lo que nosotros Se estamos cae haciendo, su negocio. se cae su negocio. Y entonces la persona está pendiente a su negocio, varón, a su beneficio. Entonces, vamos a ver si su estamos imperio. entendiendo. Vamos a ver, con un amén. ¿Usted está entendiendo en este día? Vamos a ver con un amén. ¿Está entendiendo? ¿Quiénes están entendiendo en este día la aplicación que estamos haciendo? Porque esto es cuestión de, usted entendió y parece firme. Claro. Porque la Biblia dice, compra la verdad y no la venda. O sea, la verdad cómprala, pero no la venda. Esto no es cuestión de que no, pero que quizá, que esto no. Fije principio, fije postura. Y lo que usted determinó y entendió que es así, si es así, entonces usted no se puede mover de ahí. Entonces usted no puede estar de que no, pero quizá es de otra manera, quizá de otra forma. No. Fíjese que aquí, yo a título personal estoy diciendo, lo que enseña la Iglesia Católica es doctrina de demonio. Estoy fijando postura. Claro. ¿Entiendes? Estoy fijando postura. Ahora, a la luz de qué? De la Biblia. O sea, la Biblia que me está diciendo que el mismo método que se utilizó en el huerto del Edén, amén, alabado sea Dios, que es el mismo método que ha utilizado la Iglesia Católica para establecer toda su doctrina. Entonces envuelven, como usó la serpiente, su plan estratégico que explicamos ayer, envuelven y van engatusando la cosa para producir de un no un sí. Sí. Buscan la forma de disfrazarlo. Usted va a escuchar que ellos le van a decir, no, lo que pasa es que esto, que aquello, que lo otro. Y empiezan el mismo sistema de la serpiente. Sí, y no, y buscan un contexto y buscan de texto bíblico que dice esto como lo voy a decir, Dígame. como un delincuente que tienen ellos como sacerdote ahí, como Luis Toro. Es un delincuente. Ese debería ser el Papa. Sí. Porque ese sí está preparado. Ese reúne. Es un suicida. Ese tiene la diablurría suficiente para ser un Papa. Sí. Luis Toro debería ser el Papa. Es un delincuente ese. Ese terrible, mis amados. Ese es una botella de veneno en cuanto a herejía. Sí. Porque él busca la forma. Es una serpiente. Sí. Eso es la serpiente Toro, se debería decir. La serpiente Luis Toro, así se debería llamar. Alabado sea Dios. Que tenemos un tema ahí también, alabado sea Dios, donde él sostiene que no es la Iglesia Católica Babilonia la Grande. Ahí lo explicamos, está aquí en nuestro canal. Alabado sea Dios, lo explicamos y desmontamos su teoría. Gloria al Señor. Entonces, mis amados, ciertamente la Biblia establece que no se deben adorar imágenes, ni semejanzas, ni nada por el estilo, pero el mismo sistema que emplea la serpiente en el huerto del Edén, alabado sea Dios, es el mismo sistema que emplea la Iglesia Católica en su enseñanza. No se apure que vamos para la iglesia evangélica. Mucha gente está diciendo amén y que sí, pero cuando caigamos en la iglesia evangélica, el juidero, mis amados, el juidero. Sí, porque la gente, los católicos que están vía Facebook que están ahora vía YouTube, tienen que estar tirando chipas. Furioso. Porque la gente reacciona porque no quiere que le digan nada en contra de lo que ellos sostienen como doctrina. Pero fíjese que aquí no estamos, o sea, aquí yo no estoy defendiendo iglesia evangélica. Claro. Aquí yo estoy defendiendo la verdad de Dios. La verdad de Dios a la luz de las escrituras, de la sana doctrina, porque sana doctrina, no hay sana doctrina sin esos principios. No. Sin esos principios. Hay mucha gente, yo lo escucho hablando de sana doctrina. Y cuando usted evalúa y le aplica estas reglas, ay Dios mío, y usted le aplica estas reglas que estamos tomando aquí en cuenta, alabado sea Dios, de que el sí de Dios es sí en toda la Biblia y el no de Dios es no en toda la Biblia. Y usted se va a dar cuenta cómo la gente, el ser humano, por naturaleza,
se deja influenciar por la serpiente con el propósito de defender una postura porque eso es lo que a ellos les gusta. Eso está desplegado no solamente en la Iglesia Católica, sino en todas las denominaciones. Eso es una realidad y más adelante vamos a observar cada uno de esos parámetros. Pero para avanzar un poco más sobre esta idea, porque ya se nos termina el tiempo hoy, ¿cuántos, le hago la pregunta, han escuchado decir la doctrina que sostiene la Iglesia Católica de que ellos son la primera iglesia? Ay, santo. ¿Usted lo ha escuchado decir eso? Ay, santo. ¿Cuánto han escuchado decir? Con un amén, con un amén, con un amén. Dice Juan Bautista, dice, pastor, yo no corro. La voz prepárese, varón, que yo creo que hasta usted va a salir corriendo. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién ha escuchado decir a los católicos con un amén ahí? Con un amén. Que la Iglesia Católica es la primera iglesia. Dice Caribal de Día, amén. Gloria, dice Fiordalisa Rosario, amén. Yo lo decía. Oh, Fiordalisa no es que lo escuchó. Fiordalisa era catolicísima ella. Sí. Yo recuerdo, hermana Fiordalisa, en una ocasión, porque Dios empezó a tratar conmigo primero que con mi esposa. Nosotros éramos dos fieles de la Iglesia Católica. Alabado sea Dios. Y yo recuerdo en una ocasión que a mí me regalaron una Biblia y yo la llevé a mi casa y a mi esposa no le gustó. Una Biblia Reina Valera. Sí, exactamente. Me regalaron una. Cuando a mí me regalaron, ella no se va a acordar, ¿no? Porque hace demasiado tiempo de eso. Fiordalisa, vivíamos en La Sánchez y yo llegué con una Biblia. Me la regalaron y yo llegué con una Biblia. Como un cristiano, te digo. Bueno, no, yo la llevé en la mochila. Ah, porque sabes que a veces uno llega con una Biblia enganchada así, mi varón. Va con la Biblia en la mano y dice, varón, te convertiste. No, yo ni loco iba a andar yo con una Biblia así. Alabado sea Dios. Pero alguien me regaló una Biblia y yo la llevé a la casa. Sí. Entonces yo la llevé y la abrí, y para el colmo la abrí y empecé a leer. Sí. Y nada más me miraba así. ¿Entiendes? Nada más me miraba así, me miraba raro. Y ella no estaba contenta por eso. Alabado sea Dios. No era ella, varón. No era ella el enemigo. Sí, pero porque yo tenía, fíjese que yo empecé a leer la Biblia casi 10 años antes de convertirme. Sí. Empecé a leer la Biblia. Alabado sea Dios. Yo recuerdo que en una ocasión específicamente yo abrí la Biblia y leí y me fui de rodillas y oré. Y Dios dice que no ya les impío, pero si él se arrepiente, sí, a él te oye. Sí. Y yo después de leer la Biblia me arrodillé y pedí algo a Dios, no a un ídolo, a Dios. Y parece ser que Dios, para empezar a ir iluminándome y enseñándome, ¿entiendes?, del llamado de la salvación, Dios contestó, mis amados. Sí, Dios contestó. Y yo sabía que había sido Dios que lo había hecho. ¿Entiendes? Porque era un imposible que yo necesitaba y ocurrió. Alabado sea Dios. Pero yo, fíjese que el nombre de mi hijo Saúl, yo lo saqué de la Biblia porque ya yo estaba leyendo la Biblia. Y entonces yo dije porque yo leía la Biblia, pero yo era un buen católico, pero yo leía la Biblia y me gustaba la iglesia evangélica ya empezó a gustarme, pero no me quería convertir porque no quería... La atadura. Exactamente. Entonces cuando iba a nacer mi primer hijo, Saúl, yo fui a una Biblia y busqué un nombre bonito. ¿Sabes que yo no conocía nada de la Biblia? Claro. Y dije, oye, pero qué nombre tan bonito. El nombre que yo encontré fue Jonás. Dije, qué lindo el nombre de Jonás. Pero yo conocía tan poco de la Biblia o nada que yo no sabía que Jonás era un sinónimo de desobediencia. Sí. Entonces le digo a mi cuñada Josefina, que está ahí en la sintonía, le cuento el secreto. Le dije, ¿sabe cómo se va a llamar el hijo de Fiordalisa y yo? Se va a llamar Jonás. Sí. Le dije, y ella me sustrajo el nombre porque ella estaba embarazada también. Sí. Y dio a luz, creo que un mes antes o 2 meses antes ella también estaba encinta. Y cuando nació, que yo me doy cuenta cómo se llamaba el niño, Jonás. Entonces yo dije, pero no estaría bien que se llamen los dos Jonás. Entonces volví a la Biblia a buscar atención, volví a la Biblia a buscar otro nombre bonito, pero yo no sabía nada de la conducta de nadie, y cuando leo entonces Saúl, oye, pero qué nombre tan bonito y raro, nadie lo tiene, porque yo dije, nadie se llama Saúl,
Pero era porque los evangélicos no ponían esos nombres. Alabado Porque sea Dios. conocían. Y le puse el nombre de Saúl a mi hijo mayor. Gracias a Dios que Jonás es un ministro de Cristo. Sí. Y Saúl también. O sea, no implicó para nada el nombre. Gloria al nombre del Señor. Pero una evangélica, cuando yo le puse el nombre Saúl, una evangélica me dijo, ¿cómo se llama? Yo dije Saúl. ¿Y por qué le pusiste Saúl? Pero yo no entendía tampoco. Eso lo vine yo a entender después que me convertí. Gloria al nombre del Señor. Que empecé a leer la Biblia. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Y de ahí el nombre de Jonás y el nombre de Saúl. Ya yo estaba leyendo la Biblia en ese tiempo. Claro. Alabado sea Dios. Y yo me convertí muchos años después. Entonces, mis amados, traemos esto a colación porque por décadas, por siglos, casi, podríamos hablar casi de milenio, la Iglesia Católica se ha adjudicado el título de ser la primera iglesia. Sí. Amén. Ahí están comentando, alabado sea Dios. Amén. Sí están comentando que sí, que han escuchado eso, de que la Iglesia Católica se atribuye el ser la primera iglesia. Sin embargo, no lo voy a citar textualmente porque ya el tiempo se nos fue. Pero, ¿dónde nace la primera iglesia? Es la pregunta. ¿Dónde nace la primera iglesia? Eso está explicado en el libro. De Éxodo. En el libro, alabado ¿no? sea Dios. Hecho. A Dios. En el libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4 dice, y estando juntos, le mandó que no se fuesen de Jerusalén. ¿Dónde estaban ellos? Jerusalén. En Jerusalén. ¿Dónde predicó Jesús? En Jerusalén. ¿Dónde vivió Jesús? En Jerusalén. ¿Dónde nació la primera iglesia entonces? En Jerusalén. Entonces, eso se llama una usurpación de funciones. Tratar de sustituir a Israel como el lugar donde nació la primera iglesia y decir que nació en Roma. En Roma. Eso es doctrina de demonio. Sí. Porque es usurpar usando, la ignorancia de la gente para sostener la idea de que la iglesia nació en Roma. Porque si ella fue la primera iglesia, fue porque la iglesia nació ahí. Sí. En Roma. Ellos fueron los primeros. Y tienen a los católicos mareados con eso, diciéndole que la iglesia, la primera iglesia fue la iglesia romana, católica, apostólica y romana. La iglesia nació en Jerusalén, según las escrituras. Jesús predicó en Jerusalén, según las escrituras. Los apóstoles iniciaron su ministerio en Jerusalén. Y dice, y leo textualmente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1 al 4, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó todas las casas donde estaban reunidos, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde comenzó esto? ¿Dónde pasó esto? En Jerusalén, no en Roma. Y en Jerusalén. Esa es la inauguración de la iglesia como tal, Sí. que nació ahí en el día de Pentecostés, la iglesia cristiana. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Dónde nació? Alabado sea Dios, en Jerusalén. Y dice en el versículo, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús hablando. Y dice, y me seréis testigo primero en Jerusalén. En Jerusalén. ¿Dónde primero serían testigos? En Jerusalén, no en Roma, mis amados. Y en toda Judea. Judea es la provincia. Contorno. Amén. En Samaria. Sí. Luego, saliendo de Jerusalén, el próximo territorio ahí, que viene siendo el mismo Israel. Sí. Amén. Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Sí. Entonces Jesús está diciendo que el testimonio sería dado primero en Jerusalén, Sí. luego en Samaria, Judea. luego en Judea, luego en Samaria y luego en lo último de la tierra. ¿Dónde quedaba Roma en ese momento? Alrededor de unos 4,000 kilómetros de distancia a pie en esos días. ¿Escuchó eso? 4,000 kilómetros de distancia a pie. Por consiguiente, alabado sea Dios, la iglesia arranca en Jerusalén, predica en Judea, descienden a Samaria y predican. De ahí entonces empezaron a caminar las naciones, Sí. como Damasco de Siria, como Antioquía, Sí.
Amén. Que fue donde por primera vez se le llamó cristiano a los creyentes. Los Éfesos. En los Éfesos, Sí. que son los países de Asia Menor, Sí. esas islas, en Chipre, Chipre. y todo eso no tiene que ver con Roma. O sea, el que el primer viaje de Pablo no llegó a Roma. No. El que el segundo viaje no llegó a Roma. ¿Sabe cuándo llegó Pablo a Roma? Que fue el primero que llegó con la predicación del Evangelio a Roma. Cuando ya Pablo estaba terminando su ministerio. Sí. Y Pablo se convierte de 10 a 15 o 20 años, no recuerdo el número, después que Cristo murió. Pablo no conoció la vida de Cristo. Pablo no vivió en los días de Cristo. No. Pablo se convirtió mucho tiempo después. Y cuando él se convierte, que era un joven, el joven Saulo, Sí. cuando él muere, era un anciano ya. ¿Escuchó eso? Ya Pablo era un anciano. Y Pablo llegó a Roma anciano, mis amados, Sí. a llevar el evangelio de Jesucristo. Lo que quiere decir que Roma es lo último de la tierra, que dice aquí. Donde último llegó el evangelio, según las escrituras, Sí. fue a Roma, que era lo último de la tierra, del mundo conocido de entonces. Sí. Que era, porque Roma está en Europa y Jerusalén está en Medio Oriente. O sea que lo último de la tierra fue Roma. Que a lo mejor China y todos esos que están ahí lo conocieron primero. Bueno, lo que pasa es que China quedaba entonces al oriente, que Al está oriente. muy lejos también. Está muy lejos. Muy lejos también. Muy retirado China, Japón y todos esos países. Porque se dice que algunos de los apóstoles, los cuales no se siguen mencionando en la Biblia, tomaron esa dirección Sí. de los países asiáticos. Amén. Y murieron allá por su fe. Gloria al nombre del Señor. Pero, mis amados, vamos a ver si hemos entendido hoy estas explicaciones que hemos dado sobre la doctrina de demonios que están constituidas en la Iglesia Católica. Donde quiera que la Biblia dice una cosa, un sí, y la Iglesia pone un no, es doctrina de demonio. Sea quien sea, es doctrina de demonio. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces ahí estuvimos nosotros y de ahí nos sacó Dios. Y hay que hablar claro. Hay que hablar con precisión y hay que hablar con claridad. Es cierto que la Iglesia Católica, alabado sea el Señor, es la primera iglesia. Eso es falso. O sea, todo lo que revisemos de la Iglesia Católica está basado en mentira. Yo diría que la primera es mentir. Es mentir. La primera en convertirse en una ramera. Ay, santo. La primera en convertirse en una prostituta. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hemos terminado en este día. Hemos terminado. Ahí los hermanos están comentando. La primera es Alabado sea corromperse. Sí. Ya usted sabe. Y porque es corrupta como ella sola. Así es, mis amados. Nada, mis amados, en este día invitamos a los amigos. Nosotros que fuimos católicos como usted, estamos aquí porque hemos escapado de esa ramera, de esa prostituta, de esa herejía, y hemos venido a Dios y hemos venido a la palabra. Amén. Buscando la salvación por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Así que ora conmigo para que te entregue a Jesús en este día. Señor Jesús, Sí, Padre. he escuchado tus palabras y reconozco mi pecado. Señor, yo me arrepiento y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor, gracias por morir por mí. Señor, gracias por salvarme. Señor, gracias por perdonarme. Padre, mira las vidas que en este momento, Dios, te aceptan como Señor y Salvador. Rogamos que les reciba en tu presencia, Dios mío, que le cubras con tu sangre, que inscriba su nombre en el libro de la vida, Dios mío, y que nunca más sea borrado. Lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nada, mis amados, hemos terminado hoy. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 9 de la noche en el programa Tiempos Finales. Amén. Mañana domingo de 9 a 10 de la noche por su canal José Cabral Santa María. Amén. José Cabral Santa María oficial. Amén, mis amados. Así que comparte esta transmisión. Sí, claro. Compártala con alguien. Gloria al nombre de Jesús. Y seguimos al pie del cañón. Dios le bendiga, Dios le guarde.
Que la paz de Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Poderoso Dios.